Hola, soy Ameyali Valentín, tallerista de Club de Ajedrez de Pilares y les doy la bienvenida a esta cápsula de apertura y desarrollo. El día de hoy revisaremos las aperturas y defensas más comunes en ajedrez. Antes que todo me gustaría presentarles de forma general cuál es la estructura que va a seguir la cápsula de hoy. Primero, platicaremos un poco sobre la clasificación de las aperturas y defensas de acuerdo a la Encyclopedia of Chess Openings. Después de esto, revisaremos los esquemas de las aperturas y defensas más típicas en ajedrez. Y finalmente, revisaremos un estudio que nos presenta la evolución histórica de las aperturas y defensas más utilizadas en los últimos 150 años. Sin más, comencemos. Una de las razones principales para el estudio de aperturas tiene que ver con la capacidad de identificación de las jugadas más fuertes o más débiles en las primeras jugadas de una partida de ajedrez. Para el estudio de aperturas, una de las herramientas clásicas es la famosa Encyclopedia of Chess Openings, la Enciclopedia de Aperturas de Ajedrez. La ECO es un sistema de clasificación para los movimientos de las aperturas y de las defensas. Se presenta como una colección de libros agrupada en 5 volúmenes, aunque actualmente podemos encontrarla en base de datos. Los movimientos que presenta la ECO se han retomado de cientos de miles de partidas entre grandes maestros de élite a partir de los datos publicados por Chess Informant desde el año 1966 y luego han sido compiladas por diversos maestros y jugadores de ajedrez. Estas aperturas generalmente se presentan en una tabla ECO, que presenta de forma concisa y de forma concreta las jugadas específicas de una apertura y de una variante. Es decir, este tipo de tablas y de diagramas realmente no contienen mucho texto, a pesar de estar traducido en diversos idiomas. Más bien le da prioridad a los esquemas de ajedrez y a las variantes puntuales dentro de un desarrollo teórico. Si bien esta no es una herramienta que pueda ser asequible para jugadores y para jugadores principiantes, es un buen acercamiento para la cultura ajedrecística general y particularmente de las aperturas. Ahora, en lugar de los nombres tradicionales, en la ECO encontramos las aperturas y las defensas a partir de un sistema de codificación. Este sistema de codificación toma en cuenta las primeras 5 letras del alfabeto A, B, C, D y E y 100 subcategorías. Es decir, en lugar de que yo encuentre la defensa siciliana por su nombre o la defensa arlequin o la apertura italiana, voy a encontrar la apertura o la defensa de 008, etc. Ahora, hemos dicho que este sistema de códigos de la ECO generalmente cubren las aperturas y las defensas más comunes y más utilizadas dentro de la élite ajedrecística. Las defensas y aperturas o gambitos un poco más extraños y un poco menos utilizados realmente no tienen su clasificación propia, sino que están agrupadas bajo un solo código, como el E00 o la A00. En un momento espero que esto quede un poquito más claro. Recuperando un poco la idea de la clasificación de la ECO, vamos a dar una revisión rápida a las principales aperturas y defensas que se encuentran dentro de los códigos de la Enciclopedia de Aperturas de Ajedrez. Si apenas estás comenzando en el estudio del ajedrez y eres principiante en esto de las aperturas y defensas y te cuesta trabajo identificar y traer a tu mente alguna imagen dentro del tablero cuando alguien se refiere a la defensa pírrica o a determinado gambito, no te preocupes, este es un excelente primer paso para comenzar a identificar las principales aperturas y defensas dentro del ajedrez. Recuerda que en la segunda parte de esta cápsula vamos a ver ya en nuestro diagrama, en nuestro tablero, las aperturas y defensas más comunes en el ajedrez. Ahora, de vuelta a nuestra conversación sobre la enciclopedia, vamos a revisar los principales códigos dentro de esta enciclopedia de aperturas de ajedrez. En el primer volumen, el volumen relacionado con las letras A, tenemos todas aquellas aperturas relacionadas con las jugadas de flanco, es decir, aquellas jugadas que no contemplan como jugada 1 ni E4 ni D4, exceptuando algunas variantes antiguas de la defensa india. La defensa india es aquella en donde comenzamos con jugada 1 de blancas el peón a D4 y de negras el caballo a F6. De la clasificación A00 a la A03 tenemos todas las aperturas irregulares,
Del código A04 al A09 tenemos las variantes relacionadas con la apertura reti. Del código A10 al A39 tenemos la apertura inglesa. Del código A40 al código A50 tenemos todas aquellas variantes relacionadas con las aperturas de peón de dama y los ataques indios de rey. Del código A51 al A52 tenemos las variantes del gambito Budapest. Del código A53 al A79 tenemos aquellas líneas que tienen relación con la defensa india antigua y con algunas líneas relacionadas con el gambito Benco y la defensa Benoni. Y finalmente, del código A80 al A92 tenemos todas las variantes relacionadas con la defensa holandesa. En segundo lugar, tenemos las líneas relacionadas con el volumen B. En el volumen B encontramos todas aquellas aperturas semiabiertas, exceptuando la defensa francesa. En el código B00 tenemos todas aquellas aperturas irregulares, por ejemplo, la defensa San Jorge o la defensa Nimzovich. En el código B01 tenemos todas las variantes relacionadas con la defensa escandinava. Del código B02 al B05, las variantes correspondientes a la defensa Alekhine. Del código B06 al B09, aquellas que tienen relación con las defensas Pirk. Del B10 al B19 tenemos todas aquellas variantes que tienen relación con la defensa Caro-Kann. Y finalmente, del B20 al B99 tenemos todas aquellas variantes relacionadas con las defensas sicilianas. Ahora, el tercer volumen es el volumen que tiene relación con la defensa francesa y con las aperturas abiertas. Este volumen del ALCO es el más extenso, por eso no voy a mencionar todos los códigos, pero únicamente voy a subrayar algunos de los más importantes o más conocidos que tenemos dentro de este tercer volumen. Del código C00 al C19 tenemos las variantes en relación con la defensa francesa, por ejemplo. Del código C21 al C22 tenemos las variantes en relación con los gambitos del centro. Del código C30 al C39 tenemos todas aquellas variantes que se relacionan con el gambito de rey. El código C45, por ejemplo, contempla aquellas variantes de la apertura escocesa. Y finalmente, del código C60 al C99, todas aquellas variantes que contienen la apertura española. El cuarto volumen, que es el volumen relacionado con los códigos de la letra D, tenemos todas aquellas aperturas cerradas y semicerradas, incluyendo la defensa Grunfeld. Del código D00 al D05 tenemos aperturas irregulares del peón de dama, como el ataque Trompowsky. Del D06 al D09 tenemos diversas respuestas irregulares al gambito de la dama. Tenemos del código D10 al D19 la defensa eslava. Del código D20 al D29 todas aquellas variantes en relación con el gambito de dama aceptado. Del código D30 al D69 todas las variantes del gambito de dama rehusado. Del código D70 al D79 aquellas variantes en relación con la defensa Neo-Grunfeld. Y finalmente en la letra D tenemos el código D80 hasta el D99 que abarca todas las variantes relacionadas con la defensa Grunfeld. Finalmente tenemos el volumen E. Este quinto volumen contempla todas aquellas variantes relacionadas con las llamadas defensas indias, es decir, aquellas defensas que comienzan con la jugada 1 de 4 y 1 de negras, caballo F6. Del código E00 al E09 tenemos la apertura catalana. Del código E10, en el código E10 tenemos todas las variantes relacionadas contra el gambito Grunfeld. En el código E11 tenemos las variantes relacionadas con las defensas bogo-indias. Del código E12 hasta el E19 tenemos las variantes relacionadas con las defensas indias de dama. Del código E20 al E59 tenemos las variantes relacionadas con la defensa nimzo-india. Y finalmente del código E60 al E93 tenemos todas las variantes correspondientes a las defensas indias de rey. Para un jugador principiante yo sé que causa bastante confusión todos estos nombres.
Sin embargo, he de reconocer que durante todos mis años de experiencia como jugadora y como profesora, nunca he conocido a un jugador que conozca todas las variantes del ajedrez, así que no te preocupes, es cuestión de ir poco a poco. Hay que comenzar reconociendo este mundo de las aperturas como un bosque. Voy a conocer primero un árbol y después una rama y después una hoja. Así, poquito a poquito, podemos ir adentrándonos al estudio de las aperturas. Ahora pasaremos a la segunda parte de esta cápsula que tiene relación con ver de forma ya tangible dentro de nuestro diagrama y dentro de nuestro tablero las principales aperturas y defensas dentro del ajedrez. En esta segunda parte de la cápsula vamos a revisar de forma muy rápida los principales esquemas a los cuales llegamos en las partidas de ajedrez. Para esto vamos a clasificar nuestros diagramas en tres grandes bloques. El primero de ellos tiene que ver con las posiciones y esquemas que se presentan después de la jugada 1 de blancas E4. El segundo grupo tiene que ver con las posiciones que construimos después de la jugada 1 de blancas D4. Y el tercer grupo contempla aquellas posiciones a las cuales llegamos cuando no jugamos ni E4 ni D4. Vamos ahora a nuestro diagrama. Una de las defensas que más se presentan dentro de las partidas de ajedrez es la defensa siciliana. Para la defensa siciliana, el blanco juega como jugada 1 E4 y el negro contesta con C5. La defensa siciliana es una de las más comunes y más utilizadas en la teoría ajedrecística. La idea del negro es controlar la casilla D4 y el centro a partir de un peón de flanco. Uno de los contras que tiene esta defensa es que es sumamente teórica. Sin embargo, también es una de las herramientas más fuertes que tiene el negro cuando quiere llegar a posiciones superiores con respecto a la posición del blanco. Otro de los esquemas que también se presentan con mucha frecuencia en las partidas de ajedrez tiene que ver con el que estamos viendo en este momento en la pantalla, que corresponde a la defensa francesa. Para llegar a la defensa francesa, basta con que después de la jugada 1 de blancas E4, el negro conteste E6. La defensa francesa tiene la idea de controlar el centro a partir de los peones centrales y de los peones de flanco, específicamente el ataque sobre el peón de E4 a partir del avance de 5. La defensa francesa lleva su nombre debido a un juego por correspondencia que se presentó en 1834 entre las ciudades de Londres y la ciudad de París. Entre los jugadores famosos que han jugado esta defensa encontramos, por ejemplo, a Víctor Kornoy o a Nimzowitsch. Otra de las defensas que se presentan con mucha frecuencia en las partidas de ajedrez es la apertura española o Ruy López. Para llegar a estas posiciones, el blanco juega E4, el negro juega E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Esta apertura, junto con la apertura italiana, es una de las más antiguas que tenemos dentro de la teoría ajedrecística. Esta apertura, a diferencia de las anteriores, corresponde a un sistema abierto. También es conocido por algunos jugadores como el juego español. En este tipo de esquemas, tenemos que después de la jugada 3 del blanco alfil B5, las blancas intentan ejercer presión sobre el centro a partir de la posible clavada del caballo de C6. El nombre de esta apertura corresponde a un sacerdote español del siglo XVI de nombre Ruy López de Segura. Otro de los esquemas que se presentan con mucha frecuencia es el de la defensa Caro-Kann. Para llegar a la defensa Caro-Kann, a la jugada 1 de blancas E4, negras tienen que jugar C6. La defensa Caro-Kann lleva su nombre debido a dos jugadores, a Horacio Caro y a Marcus Kahn, quienes analizaron esta posición entre 1888. Y la idea principal es que las negras van a intentar jugar a D5 y con ello atacar el peón de E4 y controlar el centro a partir de una estructura de peones. Esta apertura es bastante sólida e incluso es acusada por algunos jugadores de ser demasiado tablista. Uno de los grandes maestros que han tenido en su repertorio esta defensa es Anatoly Karpov. Para continuar, vamos a presentar ahora un esquema que hemos trabajado en cápsulas anteriores, que es la apertura italiana,
La apertura italiana, como ya lo mencioné, junto con la apertura española, es uno de los esquemas más antiguos que tenemos dentro de la teoría ajedrecística. La idea es bastante simple. A partir de un desarrollo lógico de piezas y clásico voy a intentar controlar las casillas centrales, a diferencia de la defensa siciliana, por ejemplo, que a partir de un peón de flanco voy a intentar controlar el centro. En la apertura italiana voy a controlar de una forma bastante clásica. Para llegar a la apertura italiana normalmente se sigue el siguiente orden de movimientos. Después de E4, el negro juega E5, blancas caballo F3, negras caballo C6 y alfil C4. Otro de los esquemas que tenemos, aunque con menos frecuencia, es la defensa escandinava, que vamos a ver en este momento en nuestro diagrama. Después de la jugada 1 de blancas E4, el negro va a jugar D5, atacando de forma rápida al peón de E4. Sin embargo, una de las grandes críticas que se le hacen a este esquema es que después de la captura del blanco E por D5, el negro tiene la necesidad de recapturar con la dama y no se llega normalmente a posiciones muy agresivas. Sin embargo, hay otros jugadores que la defienden bajo la idea de que es una defensa bastante ofensiva frente a otros esquemas como la defensa Caro-Kann. Sin embargo, es sumamente riesgoso para los jugadores de negras, al ser una defensa que ataca de forma bastante rápida. Vamos a presentar ahora el siguiente esquema y que corresponde a la defensa Pirc. La defensa Pirc se obtiene después del siguiente orden de jugadas. Número 1, E4, D6, B4 y caballo F6. La defensa Pirc es una defensa bastante rara de encontrar ya a estas alturas en el ajedrez de élite. Sin embargo, históricamente fue una defensa bastante jugada en su tiempo. En este tipo de esquemas, la idea radica en que las negras van a permitir que las blancas ocupen el centro a partir de peones de forma muy rápida. Y después de eso, las negras van a intentar un contraataque con los peones de centro y demostrar con ello que las blancas están sobreextendiendo su centro. Esta defensa lleva el nombre del gran maestro esloveno Vasia Pirc. La defensa Pirc tiene que ver también con esquemas de fianchetto en el flanco de rey. Otra de las defensas que se utilizan de forma recurrente dentro de los esquemas después del peón a E4, tenemos la defensa Alekhine, que también hemos mencionado en cápsulas anteriores. Después de E4, caballo F6, las blancas pueden aquí jugar varias cosas. Pueden jugar E5, pueden jugar caballo C3. Hay que recordar que esta apertura en particular fue introducida por el cuarto campeón del mundo, Alexander Alekhine. Vamos ahora con el penúltimo esquema de este grupo y tenemos la apertura escocesa. Para llegar a la apertura escocesa, el blanco sigue el siguiente orden de jugadas. E4, E5, caballo F3, caballo C6 y D4. En lugar de desarrollar otra pieza en este tipo de esquemas, la apertura española opta por controlar el centro a través de otro peón central a partir del peón de D4. Esta apertura lleva el nombre de su nombre se debe a un juego de correspondencia del año 1824 entre la ciudad de Edimburgo y la ciudad de Londres. Finalmente, vamos a ver un esquema que ya hemos trabajado también en cápsulas anteriores y que si bien actualmente ya no es un juego que esté en uso, históricamente fue uno de los más jugados, que es el famosísimo Gambito de Rey. Para llegar al Gambito de Rey, las blancas juegan en este orden E4, las juegan E5 y las blancas juegan F4. El antiguo Gambito de Rey es una apertura que, como hemos mencionado en cápsulas anteriores, es el estándar y el máximo exponente del juego romántico. Las blancas están proponiendo un sacrificio de un peón de flanco, que es el peón de F, con la idea de desviar el peón de E5 y que el blanco pueda dominar de forma más concreta su centro. Ahora pasaremos al segundo bloque de aperturas y de defensas que corresponden a la jugada de blancas D4 y a sus posibles respuestas. En este segundo bloque vamos a ver los esquemas que se presentan con más frecuencia después de la jugada 1 de blancas D4.
Una de las aperturas que más se presentan dentro de los esquemas cerrados o semicerrados es el gambito de dama. Para jugar y para presentar esquemas derivados de los gambitos de dama, el orden que más se sigue o el más utilizado es el siguiente: D4, D5 y C4. Este es el gambito de dama. Las blancas van a atacar de forma rápida el peón central de las negras con un peón de flanco. Sin embargo, realmente el sacrificio o el regalo del peón es una ilusión, porque las blancas siempre van a poder recuperar este peón, ya sea por medio del avance E3 o E4 y dejando libre al alfil de las casillas blancas. Otro de los esquemas que se presentan con mucha frecuencia dentro de este tipo de posiciones es la defensa india de rey. La defensa india de rey se presenta de la siguiente forma normalmente, siguiendo este orden: blancas D4, negras caballo F6, blancas C4 y negras G6. La defensa india de rey es una defensa hipermoderna. Involucra un fianchetto en el flanco de rey, en donde se va a colocar el alfil de casillas negras en la casilla G7, combinado con planes típicos con el peón de dama a la casilla D6 o D5. Y hay ocasiones en donde incluso se golpean los peones centrales de las blancas por medio de jugadas como C5. Otro de los diagramas que se pueden presentar dentro de las jugadas de tipo cerrados, tenemos este, que es la defensa nimzo-india. Para llegar a la defensa nimzo-india, normalmente se sugiere el siguiente orden de jugadas: D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3 y alfil B4. La defensa nimzo-india fue en gran medida construcción del jugador de ajedrez Aaron Nimzovich, quien fue uno de los principales pilares para el desarrollo teórico de esta defensa. En este tipo de posiciones, cada uno de los movimientos de las piezas negras está dirigido al control de las casillas D5 y E4 por medio de los peones. En esta posición, la jugada clave es alfil B4, porque va a definir la posición del caballo de C3. Otro de los esquemas que se pueden presentar después de la jugada 1 de blancas es el siguiente, que es la defensa india de la dama. El orden que más se ocupa para llegar a esta posición es el siguiente: blancas D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3 y B6. En la defensa india de dama también en gran medida se debe a los aportes teóricos de Nimzovich. Las blancas en este tipo de esquemas van a permitir a las negras jugar alfil B4, pero a diferencia de la variante anterior, en este tipo de esquemas las blancas ya definieron su juego por medio del caballo de F3. Ahora, en este punto hay que aclarar que cada uno de los esquemas, aunque se parezcan ligeramente, como la defensa nimzo-india o la defensa india de rey o la defensa india de dama, cada uno tiene planes muy particulares. Otro de los esquemas que se pueden presentar en este tipo de posiciones es el siguiente, que es la defensa bogo-india, y también pertenece a la familia de las defensas indias. En este tipo de esquemas, la defensa bogo-india, en primer lugar, debe su nombre al maestro ruso-ucraniano Efim Bogolyubov y desarrolla el flanco de rey de forma muy rápida. Las negras en este tipo de posiciones van a buscar una lucha inmediata por medio de sus piezas menores, ya sea por medio del caballo de F6 o por alfil de B4, sin usar los peones del centro ni del flanco. Otro de los esquemas que se puede presentar como consecuencia de la jugada 1 de blancas D4 es el siguiente, que pertenece a la defensa Grunfeld. Para llegar a la defensa para llegar a los esquemas correspondientes a la defensa Grunfeld, se sugiere el siguiente orden de jugadas. Juegan blancas D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3 y D5. En este tipo de esquemas, las negras van a combinar su fianchetto con el alfil de G7 y el peón de D5. Este peón generalmente, la mayoría de las veces, se va a intercambiar por poner otro peón y va a ser una lucha bastante fuerte por el centro de los peones, tanto por parte de las blancas como por parte de las negras.
Otro de los esquemas que vemos con mucha frecuencia dentro de las partidas que siguen a la jugada 1 de blancas D4 es la famosa defensa holandesa. Para jugar la defensa holandesa, las negras después de D4 van a jugar F5. La defensa holandesa podría parecer una versión inversa de la siciliana, ¿no? Hay que recordar que la defensa siciliana es 1, E4 y C5, debido a que la lógica que está detrás de este tipo de esquemas es dominar el centro por medio del avance de peones del flanco. Otro de los esquemas a los cuales podemos llegar después de la jugada 1 de D4 es el ataque Trompowsky. Para llegar al ataque Trompowsky podemos seguir el siguiente orden de jugadas: D4, caballo F6 y alfil G5. Esta es una de las aperturas menos habituales en la Elite, sin embargo hay que reconocer que dentro de las categorías principiantes e intermedias es una variante que puede causar bastante sorpresa al jugador de las negras. Otro de los esquemas que podemos encontrar dentro de los esquemas que continúan después de la jugada 1 de blancas, tenemos el gambito Benko, que es el que estamos viendo en este momento en pantalla, y se presenta después de esta continuación de jugadas. Van blancas D4, D5, caballo F6, C4, C5, D5 y B5. En este momento, el juego del negro es un contraataque o una lucha indirecta por parte de las negras gracias a sus peones de flanco, a diferencia del juego de las blancas. Finalmente, tenemos este esquema que es el sistema Londres. Para jugar el sistema Londres, tenemos que jugar D4, D5, caballo F3, caballo F6 y alfil F4. El sistema Londres es un grupo de aperturas o de esquemas que van a comenzar, ya mencionamos, con la jugada 1 de blancas D4 y se va a complementar con la posición de este alfil a la casilla F4 algunas jugadas después. Y las blancas, es bien importante, se van a abstener de jugar y de avanzar el peón de C2 a la casilla C4. Esta apertura es bastante sólida. Sin embargo, las blancas, a pesar de que se desarrollan de una forma bastante lógica y bastante correcta, es bastante modesto, no están luchando de forma contundente por la iniciativa. Hasta aquí dejamos la segunda parte de estos esquemas y pasamos al último bloque de las aperturas y defensas más comunes en ajedrez. En este último bloque de esquemas vamos a ver aquellas posiciones que comúnmente se alcanzan después de jugadas que no son ni D4 ni E4. Sin embargo, ya en estas posiciones particularmente, a partir de determinada secuencia de movimientos, podemos alcanzar posiciones más familiares como las que vimos en el bloque anterior. De forma muy rápida vamos a ver los sistemas relacionados con la apertura catalana, los cuales se alcanzan la mayor parte de veces, según este esquema lógico de jugadas, D4, caballo F6, C4, E6, G3, ¿no? En este tipo de esquemas, las blancas combinan el juego de sus peones D y el peón C para controlar el centro por medio de un centro de peones, ¿no? Van a jugar un fianchetto en el flanco de rey para comenzar a atacar el flanco de la dama, por ejemplo, a largo plazo. Otro de los esquemas que podemos encontrarnos son los relacionados con los sistemas Reti. Los sistemas Reti tienen como jugada 1, caballo F3. Este tipo de posiciones y de esquemas particularmente pueden transponer a otras variantes. Puedo jugar D4 después o puedo jugar C4, ¿no? Llegando a posiciones más similares como los de la apertura inglesa, por mencionar algunos. Tenemos aquí una apertura inglesa con jugada 1 C4. En este momento las blancas intentan controlar el centro a partir de un peón de flanco, ¿no? No es una jugada incorrecta, sino todo lo contrario. Y si bien no estoy permitiendo que alguna pieza se desarrolle de forma rápida como en los esquemas abiertos, por ejemplo, este tipo de jugadas me da juegos bastante complicados a nivel estratégico. Otro de los esquemas que nos podemos encontrar, por ejemplo, son las aperturas BIRT con la jugada F4. Tenemos en este momento, vamos a presentar un ataque indio de rey con la jugada 1, caballo F3, D5, G3 y ya. Este tipo de esquemas de ataque indios de rey se pueden obtener a partir de diferentes jugadas. En este esquema particularmente lo hice a partir de la jugada 1, caballo F3. Sin embargo, también puedo llegar a ellos
en posiciones después de la jugada 1 a 4. Y después de caballo F3, el blanco va a jugar G3, alfil G2, llegando a un esquema de típicos de los ataques indios de rey. En este momento voy a dar por concluida esta segunda parte. Me disculpo por la rapidez de los esquemas, pero como he dicho a lo largo de la cápsula, el mundo de las aperturas es un mundo de infinitas posibilidades. Si les interesa alguna variante en particular, ya tienen como primera herramienta la enciclopedia de aperturas de ajedrez, o actualmente pueden revisar videos en diversas plataformas de internet o en literatura especializada. Finalmente vamos a pasar a la última etapa de esta cápsula y vamos a ver de forma muy rápida un estudio que ve más o menos la evolución histórica de las aperturas de ajedrez más utilizadas en los últimos 150 años. Finalmente, daremos revisión a un estudio que se publicó en el año 2014 y que nos da un panorama bastante claro de la evolución de las primeras jugadas y de cómo fueron entrando en uso o cayendo en desuso algunas de las variantes dentro de la teoría ajedrecística en los torneos de élite, desde 1850 hasta el año 2014, que es año en donde concluye y se publica este estudio. Si bien es cierto, hay que recordar, tenemos partidas que datan desde el siglo XVI y XVII, es súper importante tomar en cuenta que el ajedrez moderno, tal y como lo conocemos, termina de concretarse hasta el siglo XIX. Este estudio fue publicado por un investigador de Estados Unidos, Randy Olson, quien trabaja en la Universidad Estatal de Michigan y que se especializa en temas de vida artificial, de computación y de vida artificial. Actualmente dirige y publica en un blog en donde hay artículos bastante interesantes sobre visualización de datos, sobre computación y sobre ciencia. En este estudio, Olson, a partir de un análisis de 650,000 partidas, establece un patrón único de variantes en 4,000 de los casos y se da cuenta que en este universo de 4,000 variantes únicas, únicamente 30 de ellas estaban presentes en el 70% de los casos, un dato bastante revelador. Vamos a ver la gráfica del estudio de Olson. Aquí está. Nos damos cuenta que en 1850 las aperturas de blancas eran bastante homogéneas. La mayor parte de los expertos jugaban el peón de rey, jugaban 1 e 4. Sin embargo, es hasta 1890 cuando algunos maestros comienzan a experimentar y a presentarse de forma recurrente otro tipo de jugadas, particularmente 1 de 4. Vamos a ir a la variante interactiva de este mapa. Vemos cómo en 1850, que es año en donde comienza este estudio, en el 33% de los casos, la variante que más se presentaba era 1, E4, E5, caballo F3, caballo C6. Sin embargo, es en 1890, cuando comienza un desuso de este tipo de variantes. Y como a diferencia, otro tipo de jugadas como D4 comienzan a ser más visibles en los torneos de aquellos momentos. Junto con el aumento de los juegos de peón de dama, esto implicó que realmente comenzaran a aparecer otro tipo de variantes y comenzara a privilegiarse los sistemas cerrados a diferencia de los sistemas abiertos. Otro de los datos que arroja este estudio es que, por ejemplo, una de las defensas más utilizadas históricamente han sido la defensa francesa y la defensa siciliana. Esto es bastante interesante porque a partir de este estudio podemos ver cómo ha habido variantes que han quedado en desuso y por el contrario tenemos tipos de aperturas que han ido poco a poco han sido más utilizadas. Por poner solo un ejemplo, vamos a remitirnos al gambito de rey que se encuentra por aquí. Sí, justamente E4, E5, F4 por F4, un gambito de rey aceptado, y que en el año 1850 se jugaba en el 10% de los casos. Sin embargo, en la actualidad, que es el año 2014, vemos cómo este porcentaje va decreciendo poco a poco, hasta llegar, vamos a movernos un poquito, hasta la década de los 2000, ahí está 2000, 2001, 2002,
vemos cómo ya no se juega el gambito de rey, por ejemplo, ¿no? Que es una variante que está lejos de tener sus mejores años desde una perspectiva histórica. Espero les haya gustado la cápsula de hoy. Si quieren profundizar en el estudio de Randy Olson, los invito a que visiten la página y el estudio original de nombre A Data Driven Exploration of the Evolution of Chess, Popularity of Openings Over Time, y puedan encontrar algunos datos más interesantes. No se pierdan la siguiente cápsula del Club de Ajedrez de Pilares de la Ciudad de México y los esperamos.